Oye, bueno, ayer nosotros conversábamos, Natalia, y con quienes nos están viendo hasta ahora, por supuesto, lo que le había pasado a Gisela Gallardo, que hoy por hoy además muchas veces panelista del programa, hay que decirlo acá en Canal 13. ¿Qué cosa le pasó? Entre muchas de su vida, digamos. Una que es muy lamentable, que tiene que ver con personas con las cuales tú tienes un acto de confianza en el comercio, que es un contrato de arriendo. ¿Y qué pasó? Estos tipos de un minuto a otro, no sé si era una familia o eran unas personas, pero decidieron irse, abandonar el lugar, escapar si usted quiere, sin pagar ni uno y dejando el departamento en condiciones deplorables, y entre ellos había contrato, aval, y aún así las pérdidas son millonarias. ¿Qué se hace en esos casos si usted arrienda o es arrendatario? Moisés Nostroza con las claves de aquello que afecta. Bueno, estamos hablando de Gisela Gallardo porque es una persona que todos conocemos, conocida, ¿no? Pero ¿a cuánta gente no le ha pasado algo así, Moisés? ¿Qué tal, Nati, Francesco? Muy buenos días. Supimos el caso justamente durante estas últimas horas, durante estos últimos días, de Gisela Gallardo, esta personalidad de internet, panelista, ¿cierto?, en donde ella había adquirido distintos departamentos. Uno de ellos había sido particularmente noticioso porque, tal como ustedes mencionan, personas que arrendaban justamente este departamento, como ustedes bien decían, a través de un contrato, con un aval, con intermediarios, entendemos que estas personas abandonaron el departamento. Cuando Gisela Gallardo se entera que no estaba percibiendo los ingresos por los conceptos de arriendo, justamente tenían una deuda acumulada de 3 millones de pesos. Dice ella, particularmente, textualmente, se me cayó el pelo cuando supe esta situación. Fue a tocar la puerta y, para peor, se dio cuenta que hace meses ya no estaban viviendo estas personas. Abre la puerta y, para peor aún, los destrozos eran evidentes, hasta en las cañerías mencionadas. Esto motivó, por supuesto, a que ella tuviese que demandar a su aval y, además, claro, decía daños en la alfombra, daños en las paredes, los mismos muebles que ella tenía, ¿cierto?, en su departamento estaban irreparables, porque estas personas abandonaron el departamento aparentemente dejando estos daños considerables, y hasta este momento les decíamos que tuvo una denuncia en contra de su aval y además hay un intermediario que es quien también eventualmente podría tener alguna responsabilidad. De esto me encuentro justamente para hablar con Carlos Badilla, abogado del estudio QRF Abogados. Preguntarte primeramente, Carlos, ¿qué es lo que puede hacer ella en primera instancia cuando se enfrenta a este tipo de situación con estos daños y con el no pago de los arriendos? Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Francesca. Hola, Natalia. Hola, buen día. Bueno, lo cierto es de que la primera obligación que tiene todo arrendatario eventualmente es pagar, y es pagar todas las prestaciones a las que está obligada por medio del contrato, sea el canon de renta, sea los gastos comunes, sea también los servicios básicos, y por lo tanto nuestro ordenamiento otorga diversas herramientas para poder efectivamente cobrar aquello y poder ejercer acciones judiciales, ya sea en contra del arrendatario moroso, pero también en contra de otras personas que generalmente están involucradas en este tipo de contratos, como por ejemplo también ocurre con las corredoras de propiedades, en los cuales también generalmente los arrendadores celebran contratos, celebran acuerdos con estos corredores, y que por tanto situaciones como esta, en las cuales por ejemplo podría haber algún tipo de negligencia o incluso dolo de la corredora de propiedades, también se pueden ejercer acciones judiciales respecto de ellos, por ejemplo, de incumplimiento de contrato u otro tipo de acciones también. Claro, aparentemente el incumplimiento de contrato es lo más evidente en primera instancia con lo que nos encontramos, y tú muy bien lo mencionabas, no es solamente el arriendo, sino que los gastos básicos, los gastos comunes, que según lo que señalaba Gisela Gallardo, y vamos a pasarla a escuchar, tampoco fueron pagados. Por lo mismo es que esta negligencia aparente de estos arrendadores ocurre no solamente contra Gisela Gallardo, sino que contra el mismo edificio en donde estaba arrendando, al no pagar, ¿cierto?, los gastos comunes y los servicios básicos. Tenemos una declaración justamente de la afectada, en este caso esta panelista, ¿cierto?, influencer de redes sociales, Gisela Gallardo, dando cuenta sobre el daño, el perjuicio que ella tiene que enfrentar al momento de estos no pagos. Pasemos a escuchar. Yo compré estos departamentos como inversión para mi vejez, con una inmobiliaria que, aparte, lo bueno era que te hacía la administración de los departamentos. Entonces te los arrendaba, los arreglaba si es que había que hacerle algo, bla, bla, bla. Y resulta que el año pasado esta inmobiliaria vendió, y se lo vendió a una empresa mucho más grande, donde yo soy una más. Que a mí me llegó un mail y yo quedé como, ya, ok. Y este año me empecé a dar cuenta que no me hacían el depósito en mi cuenta. Entonces yo decía, empecé a mandar mails, como, ¿qué pasa? No, se han atrasado. Llamé a un abogado
y me dijo mi amigo y dice, mira, hagas algo, agarra y anda tú, y ya si no contestan, hace 2 meses que teníamos ya, habíamos dejado la constancia en Carabineros, constancia en el edificio, el conserje, y ahí vemos qué pasa. Bueno, llegamos, fuimos, cambiamos la chapa y nos habíamos dado cuenta que no había nada. En el fondo ya se habían ido hace rato. No, sí, yo pagué toda mi deuda. Yo tuve que desembolsar todos los arreglos, todos los gastos comunes, todos los servicios básicos, todo. Ahora tengo que empezar el tema de la demanda contra el aval, porque el aval es el que está en Chile. La señora no tengo idea porque tampoco el hermano da información ni nada. Oye, Moisés, a Carlos también la pregunta. Bueno, ella dice que compró este departamento con un sistema de que finalmente ellos también se encargan de arrendarlo. Lo compras en verde, pero te dicen, mira, tú compras la propiedad, nosotros después nos encargamos también de encontrarte un arrendatario, y uno cree que a través de ese sistema hay mayores garantías. ¿Qué pasa si no paga? ¿Ahí tiene que pagar la empresa a la que tú le hiciste el trato? A propósito de estas garantías que se dan de que cómprame, yo te arriendo, pero también tiene que estar la garantía de que me van a pagar ese arriendo. Claro, el sistema es justamente que ella comprar el departamento en la inmobiliaria, también está el servicio de la corredora de propiedad, es decir que eventualmente podría haber una responsabilidad. Carlos. Hola Francesca, sí, efectivamente, acá también hay que revisar qué tipo de acuerdo en específico tenía esta persona con esta corredora o esta empresa que administraba su departamento, porque naturalmente que en ese caso podría haber algún tipo de incumplimiento de contrato que le permita obviamente a esta persona poder interponer alguna acción en contra de la corredora solicitando los perjuicios que se cometen por este incumplimiento. Pero también hay que apuntar de que acá una de las principales incumplidoras de este contrato es propiamente la arrendataria, y por tanto también nuestro ordenamiento establece diversas acciones que se pueden interponer en contra de esta arrendataria para solicitar el cobro de rentas, de gastos comunes, de todas aquellas prestaciones que se deben por el contrato. Por tanto, y también, y me refiero a las declaraciones que también señala ella de que tendría un aval en este contrato. Bueno, esa es una garantía que generalmente se acuerda en este tipo de contratos para tener a una segunda persona, un segundo patrimonio en el cual poder también ejercer este tipo de acciones de cobro si es que el arrendatario, digamos, principal incumple. Claro, esa es la pregunta a propósito de lo que le pasó a Gisela Gallardo, de acá en el estudio Natalia, pero te quiero contrapreguntar algo, porque la mayoría de la gente no tiene este sistema cuando arrienda una propiedad, simplemente la arriendo yo y de buena fe espero que la otra persona a través de un contrato, eso sí me pague lo pactado, ¿no? Pero a veces pasa que se va la persona, hay deudas de luz, de agua, daños en la propiedad. Gastos comunes. En fin, pero me sale más caro pagar a un abogado, ir a perseguir a esa persona, y al final uno dice, ¿sabes qué? Ya, chao, asumo la pérdida. Entonces, ¿cuál es el consejo a esas personas que están en esa situación? Mira, Natalia, perdón. La verdad es que en estas situaciones lo recomendable igualmente es ejercer acciones como las que establece actualmente nuestro ordenamiento. Lo cierto es que estamos actualmente en una situación muy distinta a la que existía hace por lo menos 3 años, 2 años y medio atrás, por ejemplo, con la dictación de leyes como la ley Devuélveme mi casa, que son leyes que precisamente lo que hicieron fue abaratar costos en el procedimiento, estableciendo un procedimiento rápido, eficaz, que en un breve tiempo permita, debido al no pago de prestaciones como son los gastos comunes, como son los servicios básicos y la renta principalmente, poder ejercer un procedimiento, solicitar ante el tribunal un procedimiento rápido, que es breve, y en el cual el tribunal, ante el no pago de esta deuda, puede ordenar inmediatamente el desalojo del inmueble con auxilio de la fuerza pública. Y también, si es que uno quiere evitar también pasar por este tipo de situaciones, es muy importante firmar un contrato de arriendo. El contrato de arrendamiento es consensual, de hecho puede quedar incluso acordado de palabra, pero es muy importante también establecer un contrato de
arrendamiento por escrito que establezca diversas cláusulas que permita garantizar al arrendador de que el arrendatario va a pagar, estableciendo garantías, estableciendo, por ejemplo, el aval que estableció esta persona y, por tanto, así evitar este tipo de situaciones engorrosas para todos por este tipo de situaciones. Solamente para cerrar, eventualmente el aval solamente tiene la responsabilidad de ser el respaldo legal de estos arrendatarios que se dan a la fuga dejando estos daños. Sí, pero mira, es común que en este tipo de contratos, comúnmente se conoce como aval, pero generalmente se establecen por los contratos una obligación que es la obligación de un codeudor solidario. Y en ese sentido, esta es una ventaja que se puede incorporar, una garantía que se puede incorporar en los contratos en los cuales yo como arrendador puedo ir en contra del codeudor solidario, esta segunda persona, como si fuera el arrendador, claro, cobrándole la totalidad de la deuda, sí, y este tendrá que hacerse responsable si es materia de ese juicio, tendrá que responder al igual como debiese haber respondido en este caso la arrendataria por todos los gastos que debe producto del arrendamiento. Carlos Badía, socio de QRF Abogados, dándonos las claves sobre este caso que para Gisela Gallardo, y tal como ustedes mencionaban, Nati y Francesco, miles de personas que arriendan sus departamentos pueden estar viviendo esta misma situación. Vuelvo con ustedes. Claro. No, y si lo de ser aval no es tan fácil, ¿ah? Porque, de verdad, sí, claro, si no paga la persona, van a ir contra ti. Así que en este caso era el hermano de la arrendataria. Bueno, el caballero se tendrá que hacer cargo. Y lo otro, solamente para aclarar, si tú compras una propiedad y en ese contrato se habla de un contrato de arriendo, por ejemplo, por 4 años, ese arriendo lo paga la inmobiliaria. Aquí probablemente es otro tipo de acuerdo en el que quizás le buscaban un arrendatario, pero después eso se separaba del contrato original. Contaba ahí en la declaración que después esa inmobiliaria vendió. Entonces ahí hubo un traspaso medio extraño. Claro, pero termina siendo al final una relación entre ella y la arrendataria, porque si no, corre la plata, incluso cuando no esté arrendado el departamento, igual le tiene que llegar la plata a quien compró. Ese es el sistema que probablemente se cayó justamente por lo que decías tú, Natalia. Pero bueno, en fin, Moisés, gracias por la entrevista, nos aclararon un montón de dudas.